Hola, les doy la bienvenida a mi canal, les habla Claudia. En esta primera parte les muestro cómo hacer esta pierna realista hasta la rodilla. Al igual que en los otros videos, pueden seleccionar directo el tema que quieran ver desde los capítulos del video o apretando el tiempo de cada tema que les dejo en la descripción del video. Recuerden que pueden ajustar la velocidad de reproducción del video y pausar cuando sea necesario. Para este video voy a utilizar hilo de crochet. Obviamente necesitamos el pie del video anterior, en este caso es el pie derecho, el ganchillo de 1 milímetro, un trozo de hilo de unos 20 centímetros debería ser suficiente, este es un poquito más largo. Opcional, si quieren hacerla articulada, aquí yo tengo un trozo de alambre de 1 milímetro, de aproximadamente 35 centímetros de largo, que es para el total de la muñeca completa, y un alicate para doblar las puntas. Y me faltó mencionar un poco de relleno. Vamos a comenzar por poner el alambre. Le doblé aquí el extremo para no enterrarnos el alambre mientras trabajamos. Y ahora al otro lado también doblamos un poquito la puntita. Y ahora, igual que como mostré antes, damos un pedacito extra del talón. Medimos hasta este punto, de aquí hasta aquí. Y doblamos. Y hasta el talón. Lo enrollamos aquí el alambre. Y lo metemos aquí. Lo voy a hacer fuera de cámara. Enrollamos bien aquí. Y aquí me pueden poner un poquito de pegamento o algún scotch. Yo lo voy a hacer fuera de cámara. Y volvemos a poner el relleno. Les cuento que hice una modificación a la vuelta 17 del pie para agregar el tobillo. Entonces los que ya tenían hecho el pie desde antes van a tener que deshacer la última vuelta, como yo en este caso. Entonces vamos a comenzar por deshacer la última vuelta. Y ya está, perfecto. Entonces vamos a comenzar por volver a hacer la vuelta 17 con la modificación para el tobillo. Como yo corté el hilo, voy a mostrar aquí también cómo unir otro hilo, que es la forma que se usa también para hacer los cambios de colores. Entonces vamos a comenzar primero con un aumento doble en el primer punto. Recuerden que aquí terminamos en la vuelta anterior en los puntos que quedan abajo. Y ahora vamos a continuar en la vuelta que está encima. Tiro un poco ahí para ver cuál es el último punto. Es ese de aquí. Y vamos a hacer un aumento doble en este primer punto. Entonces, recuerden que estamos haciendo puntos bajos en X, así que siempre tomamos desde arriba, con el ganchillo arriba del hilo. Entonces, hacemos ahí. Luego tomo mi hilo nuevo.
Hay un poco de colita. Y termino de hacer el punto bajo. Tiro un poco las dos colitas para ajustar. Ahí, punto bajo dentro del mismo punto. Entonces tenemos 1, 2 y el último punto bajo dentro del mismo punto. Tenemos nuestro aumento doble. Ahora voy a amarrar las colitas para que no se vayan a soltar más adelante. Voy a hacer un nudo doble. Y voy a dejar por mientras esas colitas ahí, para asegurarnos de que está todo correcto y después voy a cortar un poco del sobrante. Entonces, después de ese aumento doble, vamos a hacer 2 puntos bajos. Uno. Y 2. Después vamos a hacer una disminución para la parte de arriba del talón. Tomamos una barrita y 2 barritas y hacemos la disminución. Luego hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 6 puntos bajos en los puntos que nos quedan aquí, abajito. Entonces vamos a tomar punto de abajo junto con una barrita de aquí de la vuelta anterior. Ahí, para que no quede el agujero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último punto que va aquí arriba. Y ese es el punto. Con eso terminamos la vuelta número 17 modificada con 16 puntos. Ahora sí empezamos con la vuelta número 1 de la parte inferior de la pierna. Entonces voy a poner un hilo nuevo para marcar las vueltas. Y comenzamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Ahora hacemos un aumento. 1 y 2 puntos, el mismo punto, y terminamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos esta vuelta con 18 puntos. Para hacer un poco más fácil y que no se nos enreden tanto los hilos, voy a cortar un poco las colitas y voy a meter los hilos aquí adentro. La vuelta número 2 la vamos a comenzar con una disminución doble. Usamos nuestro hilo marca vueltas y para hacer la disminución doble entonces vamos a tomar 3 barritas, una barrita de los siguientes 3 puntos, 1, 2, 3. Vamos a tomar la primera, 2 y 3 barritas. Pasamos la lazada por 3 barritas. Terminamos el punto bajo. Ahora hacemos 2 puntos bajos. Nos fijamos por aquí arriba cuál es la última barrita que está tomada, que es esa. Entonces el siguiente punto va en este de aquí. 2 puntos bajos. Uno. Y 2. Ahí pueden ver cómo quedó el tobillo de afuera. Aquí les quiero explicar, para modificar el largo de la pierna, pueden ir agregando o quitando vueltas en las partes que no lleva aumento. Por ejemplo, aquí vemos estas dos piernas. Esta pierna tiene 9 vueltas menos que esta otra. Entonces, en las partes que no tenían aumento, yo fui quitando, o en este caso yo voy a hacer esta que es más chica. Entonces, si ustedes quieren hacer una pierna que sea más larga, en las vueltas que no hay aumentos, agregan otra vuelta. Entonces, por ejemplo, hacemos una vuelta con aumento, una vuelta sin aumento. Si quieren hacerla más larga, agregan una o dos vueltas más lisas, sin hacer ningún aumento. Sobre todo en esta parte de aquí, antes del músculo del gemelo. Entonces sería en esta parte de aquí abajo. Ya, esta es la parte donde se puede modificar el largo de la pierna. Aquí está la parte del gemelo y esta parte es la que se alarga. Ahora, otro punto a tener en cuenta es que a partir de ahora vamos a ir haciendo aumentos para hacer crecer la pierna. La idea es que estos aumentos queden en el centro, corrido un punto hacia el costado externo de la pierna. Que la idea es que la pierna crezca hacia allá en diagonal, hacia afuera, y que la parte de adentro quede más o menos recta, porque esa es la forma que tienen las piernas. En el lado interno recto y en el lado externo crece hacia afuera en diagonal. Entonces, para que nos quede esa forma, los aumentos que vamos a hacer acá atrás tienen que quedar en el centro, corridos un punto hacia la derecha. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro primer aumento para la pierna. Si se fijan, aquí está el centro del talón. Y entonces vamos a hacer nuestro aumento justo aquí. En este caso queda bien al medio,
pero al tejer en espiral los puntos se van corriendo hacia la derecha. Entonces este aumento igual de todas maneras va a quedar más hacia el costado externo que hacia el costado interno. Entonces, en la medida que ustedes quieran ir aumentando el largo de la pierna, puede que la torsión del aumento vaya cambiando por este efecto de que se van corriendo los puntos hacia la derecha. Entonces, mientras más vueltas tengan, más hacia la derecha van a quedar corridos los puntos. De lo contrario, siguen tal cual el tutorial como lo estoy haciendo yo. Entonces ahora vamos a hacer un aumento. Y otro punto aquí en el mismo punto. Y terminamos esta vuelta con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En esta vuelta terminamos con 17 puntos. Pasamos nuestro hilo marcavueltas. Para la vuelta número 3 vamos a partir con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí vamos a hacer nuestra disminución para el tobillo. Entonces, vamos una barrita y 2 y terminamos nuestro punto bajo. Terminamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos esta vuelta con 16 puntos. Para la vuelta número 4 tejemos solo puntos bajos, es decir, 16 puntos bajos. Y si quieren hacer la pierna más larga, aquí pueden agregar, por ejemplo, 1 o 2 vueltas extra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En esta vuelta también terminamos con 16 puntos. En este caso, si alineamos desde el centro hacia arriba el talón, nos queda este puntito, que en este caso es el quinto. Entonces, aquí iría el aumento, contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, en esta vuelta vamos a empezar con 4 puntos bajos y un aumento en el quinto. Porque recordemos que a medida que uno teje en espiral, el tejido se va inclinando un poquito hacia la derecha. Entonces, mientras más vueltas demos, más los puntos se van a ir corriendo hacia la derecha. Entonces hay que fijarse bien, sobre todo si están haciendo la pierna más larga y están agregando vueltas lisas entre medio, se les va a ir corriendo más. Entonces, por eso es importante ir alineando cada aumento para que quede justo ahí. Y ahora sí, comenzamos con la vuelta número 5. Entonces, pasamos nuestro hilo hacia el otro lado y comenzamos con 4 puntos bajos. 1, 2,
3, 4. Ahora el aumento. 1, y nuestro segundo punto. Y terminamos la vuelta con 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En esta vuelta terminamos con 17 puntos. Pasamos nuestro hilo hacia adelante. En esta vuelta hacemos solo puntos bajos, es decir, 17 puntos bajos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En esta vuelta toca un aumento. Entonces nos fijamos, en la vuelta anterior hicimos sobre este punto el aumento. Ahí está. Entonces ahora nos fijamos que quede aquí mismo arriba, en el que queda hacia el costado. Fijémonos que aquí está el dedo gordo y el dedo chiquitito. Entonces el costado está hacia la derecha. Sería en este punto. Entonces, aquí iría el aumento. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, son 5 puntos bajos y un aumento. Pasamos el hilo y comenzamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un aumento. 1 y 2. Y terminamos con 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En esta vuelta terminamos con 18 puntos. Para la vuelta 8 hacemos solo puntos bajos, es decir, 18 puntos bajos. Aquí también pueden agregar más vueltas extras si es que quieren hacer la pierna más larga. Cambiamos el hilo y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En la vuelta número 9 toca hacer un aumento. Entonces, si nos fijamos, aquí cae
al medio, así que vamos a hacer el aumento en el punto que está más hacia la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces son 5 puntos bajos y un aumento. Pasamos nuestro hilo hacia atrás. Comenzamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos el aumento. Un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto. Y terminamos esta vuelta con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En esta vuelta terminamos con 19 puntos. Para la vuelta número 10 hacemos 19 puntos bajos. Aquí también pueden tejer una vuelta extra para hacer la pierna más larga. Marcamos la vuelta y tejemos todo en punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. En la vuelta 11 también vamos a hacer un aumento. Entonces comprobamos. Queda ahí al medio. Preferir el de la derecha. Entonces quedaría un aumento aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces partimos con 6 puntos bajos y un aumento. Pasamos el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y terminamos con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En esta vuelta terminamos con 20 puntos. Para la vuelta 12 tejemos solo puntos bajos. Marcamos con el hilo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Para la vuelta 13 vamos a hacer un aumento en medio, punto de la derecha. Nos tocaría hacer el aumento en este punto. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hacemos 7 puntos bajos y un aumento. Marcando la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un aumento. 1 y 2. Y terminamos con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta vuelta terminamos con 21 puntos. Para la vuelta 14 vamos a tejer todo en punto bajo y aquí también pueden agregar una vuelta extra si quieren. Marcamos con el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 puntos. En la vuelta número 15 también vamos a hacer un aumento. Entonces comprobamos dónde está el centro, uno a la derecha, entonces corresponde a este punto. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y un aumento aquí. Marcamos la vuelta y comenzamos entonces con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos ahora un aumento. 1 y otro punto en el mismo punto. Y terminamos con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. En esta vuelta terminamos con 22 puntos. En esta vuelta tejemos todo en puntos bajos y aquí está la última vuelta donde pueden agregar vueltas extras en la parte inferior de la pierna. Marcamos la vuelta y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. A partir de la vuelta 17 vamos a comenzar a tejer la parte del gemelo. Entonces vamos a acomodar un poco los puntos para asegurarnos que el músculo quede en la posición correcta. Así es como se va viendo una pierna. Vamos a hacer los músculos gemelos, que es el músculo que va aquí atrás en la pierna. Para eso vamos a hacer el aumento justo al centro. Entonces, tomamos el centro del pie, vamos hasta arriba y el centro queda justo en este punto. Es decir, a la izquierda de donde hicimos los aumentos en la otra vuelta. Entonces, tenemos desde este punto. Entonces contamos. El aumento va aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces hacemos 10 puntos bajos y un aumento justo en el centro de la pierna atrás. Aquí voy a poner un hilo nuevo para marcar el inicio de esta parte de la pierna. Ustedes pueden hacerlo con el mismo hilo de antes o con uno nuevo también para marcar. Entonces comenzamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los aumentos y aquí vamos a hacer nuestro nuevo aumento hacia la izquierda. Ahora hacemos un aumento, un punto bajo y dos puntos bajos en el mismo punto. Y terminamos esta vuelta con 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En esta vuelta terminamos con un total de 23 puntos. Para la vuelta 18 vamos a hacer otro aumento sobre el aumento que hicimos antes, de manera que quede hacia el lado interno de la pierna, o sea, vamos a hacer el aumento sobre el punto que está aquí en el lado izquierdo. Entonces en esta vuelta partimos con 11 puntos bajos.
Marcamos la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y probamos que nos queda arriba en el lado izquierdo del aumento anterior. Entonces ahora hacemos un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y terminamos esta vuelta con 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En esta vuelta terminamos con 24 puntos. Para la vuelta 19, 20 y 21 vamos a tejer solo puntos bajos, es decir, 24 puntos bajos en cada vuelta. Damos la vuelta y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Marcamos la vuelta. Vuelta 20 también, 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Marcamos la vuelta y la vuelta 21 también todo en puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. A partir de la vuelta 22 vamos a comenzar a hacer disminuciones. Entonces, antes de seguir, vamos a rellenar un poco la pierna. Se fijan, aquí está el tobillo, queda un poquito chueco. Entonces, vamos a aprovechar de poner el pie así y enderezarlo un poquito para que quede en la posición que corresponde. Y ahí queda perfecto. Y empezamos a rellenar la parte del tobillo. No la rellenen tan apretada para que todavía tenga un poco de movilidad. Y ya para el resto de la pierna, rellenar más apretadito. Voy poniendo relleno por todo alrededor del alambre para que quede bien al centro. Y le vamos dando la forma a la pierna. Ahora para la vuelta 22 vamos a hacer una disminución a la izquierda de donde hicimos los últimos aumentos. Entonces aquí estaba el primer aumento, el segundo aumento, seguimos hacia arriba y entonces la disminución va a estar en los dos puntos de la izquierda. Aquí está el aumento y la disminución va a quedar en estos dos. Marcamos la vuelta. Comenzamos entonces con 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esto es el aumento. Justo aquí arriba de los aumentos terminamos los puntos bajos. Y entonces ahora hacemos una disminución en los puntos que siguen. Tomamos una barrita y otra barrita y terminamos la disminución. Terminamos esta vuelta con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En esta vuelta terminamos con 23 puntos.
Marcamos la vuelta. Y para la vuelta 23 vamos a tejer todo en puntos bajos, es decir, 23 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. La disminución en esta vuelta va a ser sobre la disminución anterior y hacia adentro. Aquí vemos, están los dos puntos, la disminución. Esta disminución entonces va a quedar en este y hacia adentro. Aquí en estos dos puntos va la disminución. Marcamos la vuelta y partimos con 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora hacemos una disminución. Tomamos una barrita y la barrita del punto siguiente. Pasamos un hilo por las dos y minamos punto bajo. Y terminamos esta vuelta con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos esta vuelta con 22 puntos. Marcamos la vuelta. Para la vuelta 25 vamos a tejer todo en puntos bajos, es decir, 22 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. En la vuelta número 26 vamos a hacer otra disminución, pero esta vez va a quedar sobre la otra hacia el centro. Entonces aquí
está la disminución anterior y esta disminución va a quedar entre estos dos puntos. Marcamos la vuelta. Comenzamos con 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora continuamos con la disminución. Aquí estaba la primera disminución. Aquí tenemos la otra disminución y esta va a quedar aquí en estos dos puntos. Una barrita, dos barritas, y terminamos esta vuelta con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta vuelta terminamos con 21 puntos. Marcamos la vuelta. Para la vuelta 27 vamos a tejer todo en puntos bajos, es decir, 21 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Con esta vuelta terminamos, aparte de los gemelos, y después vamos a empezar la rodilla. Así que vamos a aprovechar de rellenar un poco más la pierna. En la parte de abajo también podemos ir amasando para que se vaya acomodando el relleno, y lo vamos empujando un poquito más si es necesario, que quede bien firme, y vamos rellenando la pierna. Vamos amasando un poquito, dándole más forma a la pierna. Quería aprovechar de mencionarles que al final de esta vuelta, si se fijan, en estas partes de aquí se ve como si el tejido estuviera más grande. Eso es porque los puntos están más relajados. Después de que ya pasó un tiempo y dejé reposar otra vez el tejido, ahora se ve completamente liso y ya no se ven los puntos como si estuvieran más sueltos que en las vueltas anteriores.
Entonces, si les pasa a ustedes lo mismo, que dejan de un día para otro el tejido y después continúan, es muy probable que también les pase lo mismo, que se va a ver como que están más sueltos los puntos, pero una vez que dejan descansar el tejido, se empiezan a apretar otra vez los puntos, queda todo parejo. Y ahora sí comenzamos con la vuelta de la rodilla. Para ubicar dónde vamos a hacer los aumentos de la rodilla, primero necesitamos encontrar el centro. Entonces, buscamos el centro aquí en el empeine, centro hacia arriba. Y nos queda el centro entre estos dos puntos. Pero considerando que el tejido se va corriendo hacia la derecha, entonces vamos a dejar como centro el punto de la izquierda. Entonces, aquí va a estar el centro de la rodilla y necesitamos en total 7 puntos. Vamos a tener el punto central más 3 puntos hacia ambos lados. En total son 7 puntos, de manera que quede la rodilla ahí bien centrada. Hacia el lado interno de la pierna, que en este caso es el lado derecho, necesitamos hacer una disminución y 2 puntos bajos. Entonces tenemos 1, 2 y una disminución. Necesitamos tejer en puntos bajos hasta aquí. Esto es para que quede la rodilla centrada si es que hicieron más vueltas extras para hacer la pierna más larga. Entonces en esta vuelta comenzamos con 15 puntos bajos. Marcamos la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. La disminución debería caer justo al centro de la pierna. Ahora hacemos una disminución. Tomamos una barrita y otra barrita. Y continuamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora llegamos a la parte de la rodilla. Aquí teníamos el punto central y los 3 puntos hacia este lado y 3 puntos hacia el otro. Entonces comenzamos la rodilla con una disminución, una barrita, otra barrita. Terminamos la disminución. Hasta aquí ya terminamos la vuelta 28 y tenemos 19 puntos en total. Pero para no cortar la rodilla vamos a continuar hasta terminarla. Entonces continuamos con un aumento. Uno y otro punto en el mismo punto. Ahora vamos a hacer un aumento doble, es decir, 3 puntos en el mismo punto. 1, 2 y 3 puntos dentro del mismo punto.
Ahora continuamos con otro aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto. Uno y dos. Y terminamos con una disminución. Una barrita y 2 barritas. Y ahora sí, entonces terminamos en esta vuelta. En total hemos hecho 27 puntos. Pero como aquí nos pasamos en estos 5 puntos, en esta nueva vuelta tenemos un total de 22 puntos. Aquí voy a marcar con un hilo nuevo. Si ustedes tienen el hilo largo, aquí lo pueden cortar y volver a ponerlo aquí en donde vamos a partir con las vueltas nuevas. Para la vuelta 29 vamos a comenzar con 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora continuamos con una disminución. Una barrita, una, 2 barritas. Continuamos con 9 puntos bajos, que son los puntos que quedan hasta llegar a la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí llegamos a donde empieza la rodilla. Entonces ahora continuamos con una disminución. Una barrita, 2 barritas. Tenemos una disminución. Ahora continuamos con 2 puntos bajos. 1. Aquí hay que tener cuidado porque como hay muchos puntos juntos, es un poco confuso ver cuál es el punto que sigue. Y 2. Ahora viene el punto central del aumento doble y ahí también vamos a hacer un aumento doble. Uno, 2 y 3 puntos bajos en el mismo punto. Ahora continuamos con 2 puntos bajos. 1, 2 y terminamos esta vuelta con una disminución. Una barrita y 2 barritas. Terminamos esta vuelta con 21 puntos. Marcamos la vuelta. Para la vuelta 30 comenzamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos una disminución. Una barrita, 2 barritas. Ahí tenemos la disminución
Y continuamos con 2 puntos bajos. 1, 2. Continuamos con 2 aumentos. 2. Tenemos el primer aumento. Y 2 aumentos. Y ahora continuamos con la rodilla. Primero hacemos una disminución, una barrita, 2 barritas, continuamos con 2 puntos bajos, 1, 2, continuamos con un aumento doble, o sea 3 puntos en el mismo punto, 1, 2 y 3. Continuamos con 2 puntos bajos, 1, 2. Terminamos esta vuelta con una disminución, una barrita, 2 barritas y terminamos la disminución. En esta vuelta terminamos con 22 puntos. Marcamos la vuelta. Para la vuelta 31 vamos a comenzar con un punto bajo. Y continuamos con una disminución. Continuamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora continuamos con una disminución. 1, 2 barritas. Y terminamos el punto bajo. Ahora continuamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos esta vuelta con una disminución. Una barrita, 2 barritas. En esta vuelta terminamos con 19 puntos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que puedan estar al tanto cuando subo el próximo video.
Hasta pronto.